Muy buenos días, queridos estudiantes del grado octavo. A continuación vamos a socializar la guía de biología y física que corresponden al horario en el día de hoy, ¿cierto? Entonces, para iniciar, pues lo primero que todo es tener en cuenta los tiempos de desarrollo. La guía viene para desarrollar entre el 1 de marzo, o sea, el día de hoy, hasta el 12 de marzo, que sería este viernes que viene, en 8. Continuamos con la temática que estamos trabajando en este periodo, que es la reproducción. Esta guía viene enfocada únicamente a lo que es reproducción en plantas y animales, ¿cierto? Vamos a ver lo que es, dada la complejidad de la forma que estamos trabajando, vamos a ver solo lo único que es generalidades, ¿cierto? No vamos a profundizar mucho en lo que es los dos métodos de reproducción. Entonces, empezamos. Sabemos que las plantas presentan dos tipos de reproducción. Puede ser asexual o sexual, ¿cierto? Entonces, la diferencia de la una a la otra es pues la presencia en sí de los gametos, que sería el gameto femenino y el masculino en la reproducción sexual, o en la reproducción asexual, que sencillamente la planta solo se puede reproducir a partir de partes de ella y generar una planta idéntica, ¿cierto? Ustedes conocen de pronto en sus casas el cultivo de la yuca y ven que sus papás cogen parte del tallo y lo siembran y ahí nace una nueva planta. Eso es un método de reproducción asexual, ¿cierto? Entonces, esa sería la diferencia. En la otra, pues son, como les decía anteriormente, pues es la presencia de los dos gametos, uno femenino. Eso es la diferencia entre los dos tipos de reproducción. Entonces vamos a ver primero la reproducción asexual en plantas. Obviamente hay como 2 o 3 más métodos de reproducción asexual. Yo solo les puse los más comunes, como pueden encontrar. El estolón es uno de ellos, de los métodos de reproducción asexual, que es coger parte de un tallo de ellas, de las ramitas que salen, y lo ponemos y lo enterramos. Sencillamente brotan nuevas raíces y conforma un nuevo organismo, ¿cierto? Eso se dice que se utiliza mucho de pronto en el cultivo de la fresa, lo he visto, y en algunos otros cultivos. Está el rizoma. El rizoma es un tipo de reproducción donde parte de la raíz crece longitudinalmente, no verticalmente, a través de la tierra, y genera nuevamente raíz y sale y brota un nuevo tallo. Este se da, lo he visto en los cultivos de la caña de azúcar, no sé si en sus fincas de pronto tengan, que sería el rizoma. Posteriormente encontramos lo que son los bulbos. Los bulbos, que es el que se da como en la cebolla, ¿cierto? Ustedes han visto que sencillamente en su casa, ustedes que siembran cebolla junca o la cebolla larga, su mamá coge una mata que tiene 10, 4, 8 tallos y divide cada uno de esos tallitos y vuelve y se generan nuevos ramilletes, ¿cierto? Este sería el método de... Se resiembran. Exacto, o sea, usted coge una mata que tiene 8 o 10 tallos y saca 8 maticas y con el tiempo vuelve y va a tener 8 atados, digámoslo así, de cebolla, ¿cierto? Encontramos el de los tubérculos. Sí. Los tubérculos pues son la yuca, la papa, el ñame, que usted puede sembrar una papa y la papa empieza a echar raíces y sale la planta. Posteriormente ella empieza a generar más papitas en cada una de las raíces y así sucesivamente. Obviamente pues por acá casi no se da por el clima. Ya después encontramos lo que es estos son los principales métodos de reproducción asexual. Ahí nos faltaría lo que es la estaca, que es el que les comenté de la yuca, donde cogen una parte del tallo de la yuca y lo resiembran y nacen nuevas plantas. O también lo utilizan muchas madres o mujeres en lo que es las plantas ornamentales con las rosas. Cortan un tallo de rosa y lo siembran y vuelven a hacer una planta de rosa, ¿cierto? No sé si la han vivido en sus hogares. Listo. Entonces, eso serían. Hay otro tipo de reproducción asexual que se llama el de el cultivo. Se hace en laboratorios donde se puede coger una parte de una hoja o de un tallo o de una semilla que tenga células embrionarias y a partir de ellas se empieza a regenerar o a conformar una nueva planta.
Cuando ya hablamos en el otro método de reproducción, que es el método de reproducción sexual, estamos hablando de la reproducción que se da con los dos gametos, el gameto femenino y el gameto masculino. Se puede dar en plantas con semillas y flor o plantas con semilla pero sin flor, ¿cierto? Entonces, el órgano reproductor en las plantas que tiene flor, pues sería la flor, ¿cierto? Acá la estamos viendo en la imagen. En ella, vamos a agrandarlo, podemos ver que están los dos órganos sexuales. El órgano femenino, que es conocido como el gineceo, y el órgano masculino, o el androceo, que es precisamente lo que conocemos como el polen, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de la polinización. La polinización, que es sencillamente en los estambres está la antera, que es donde se producen los granos de polen. El insecto, el ave o el viento hace que estos granos de polen se introduzcan a través del gineceo, que sería el estigma, que tiene un tubo polínico, y llega hasta el óvulo o el ovario, donde se da la fecundación y se produce el fruto. Digamos, en el caso de las plantas del café, que ustedes conocen muy bien, la flor primero echa la flor blanca. Si la flor es polinizada, sencillamente en esa flor se va a dar un granito de café. ¿Qué quiere decir eso? Si no existieran órganos polinizadores o elementos polinizadores como los insectos, abejas, mariposas, colibríes, sencillamente la flor sencillamente se marchitaría y no se produciría el fruto. Por eso no siempre que hay una buena floración nos va a dar una buena cosecha. Depende también de la polinización, ¿cierto? Entonces, ahí viene descrita las piezas protectoras de la flor, que son las partes externas, que encontramos lo que son el sépalo, que son las hojas verdecitas que tenemos que la protegen, ¿cierto? Y los pétalos, que se encargan de proteger los órganos sexuales como tal. Y las piezas reproductoras, que ya los nombramos, que sería el estambre, que es esto, la antera y el filamento, y el gineceo, que es la parte femenina, que es donde encontramos el tubo polínico, el ovario y el óvulo. Pero resulta que hay plantas que no tienen flor ni tienen fruto, pero aún así se reproducen de forma sexual. Ustedes reconocen estas plantas de pronto que están acá, el abeto o el pino. Para irnos más lejos, ¿se han visto los árboles que están al frente en la entrada del colegio? Que son unos pinos. Sí, señor. Ellos producen unas pequeñas piñas o conos, ¿cierto? Ustedes los han visto, que son los que utilizamos para decorar en la Navidad. Esos conitos que parecen como unas piñitas pequeñas. Resulta que ellos tienen dos clases de conos. Hay conos femeninos y conos masculinos. Cuando ellos se abren, ya están maduros, sencillamente se desprende del cono masculino unas pequeñas, por decirlo así, como esporas, y el viento los lleva hacia el cono femenino y se fecunda y él cae a la tierra. Cuando cae y encuentra un terreno fértil, pues sencillamente ahí se va a reproducir un nuevo pino. Por eso es que vemos gran cantidad de pinos en el suelo, no todos son fecundados, y si no están en condiciones ideales, no todos van a generar un nuevo árbol. Eso sería en las plantas sin flor ni fruto. Bueno, proseguimos. Entonces, estos son los conos que les decía, ¿sí ven? Estos se los han visto, ¿cierto? Mire, este es el cono femenino, que es el de mayor tamaño, y el cono masculino, que es de más pequeñito. Este sencillamente libera detrás de esas escamas, esa escamación que tiene, libera y permite que salga, y se introduce en estas escamitas y ahí se produce la fecundación. Una vez cae ya fecundado, puede dar a la germinación o la creación de un nuevo individuo. Acá en la pantalla que están viendo la reproducción de las plantas y semillas en el esquema. Sencillamente, pues vemos que viene la flor, llega la polinización, se da la formación del fruto, el fruto cae y genera la germinación, ¿cierto? Ustedes lo conocen de pronto, como le digo, en el grano de café, en el palo de mango, en el palo de aguacate, que echan una flor primero y después de la flor se genera el fruto. Y dentro del fruto viene la semilla. Si nosotros sembramos la semilla, pues sencillamente ella está
como le digo, fecundada, entonces va a generar una nueva planta que se llama el proceso de germinación. Pero resulta que hay plantas que no tienen ni flores ni frutos y son más sencillas, los helechos. ¿Ustedes sí conocen los helechos? Son estas plantitas que están viendo acá en pantalla. Yo creo que de pronto en sus casas las tengan sus mamitas. Son unas ramitas sencillas que tienen cientos de hojitas. Resulta que esas hojitas en la parte anversa, en el frondes, tienen unos pequeños puntos oscuros y denominados soros. Esos soros son como unas escamitas. Esas escamitas, sencillamente, ellas se abren y liberan unas esporas. Cuando las esporas están fecundadas, sencillamente se da el proceso de germinación y nace una nueva tallito. Eso es muy factible o se ve mucho cuando de pronto en los lotes de su finca tienen terrenos abandonados o dados a la agricultura, que se ven que aparecen estos helechos grandes. Esa es la forma de su reproducción, a través del viento. Y los musgos manejan lo mismo. Los musgos, que son los que encontramos en tierras húmedas, también sucede lo mismo. Eso en cuanto a reproducción en plantas. En reproducción en animales también encontramos los dos medios, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Entonces, cuando hablamos de la reproducción sexual, estamos hablando de que hay un proceso de fecundación, o sea, la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. Ejemplo, cuando el caballo y la yegua sencillamente tienen el coito, el caballo deposita su célula germinal, que sería el espermatozoide, dentro de la yegua, que tiene su célula germinal, que sería el óvulo, y se da la fecundación y se forma el embrión y empieza así, por reproducción de mitosis, a formarse el feto y el bebé, ¿cierto? Lo mismo que nosotros los humanos. Entonces, la reproducción asexual en los animales se puede dar de varios tipos, sea por brotación o gemación, por fragmentación o por partenogénesis. Acá les estoy dando los principales en el dibujo. Esto ya lo habíamos tocado en la guía anterior, entonces por eso no lo profundicé. Entonces está la brotación o yema, que sencillamente es que aparece una pequeña yema. Cuando está madura ya se desprende y conforma un nuevo individuo. Eso se da mucho en las sidras de mar, ¿cierto? Estaría la fragmentación. La fragmentación es sencillamente cuando se parte en varias partes y se conforman nuevos hijos. Y la partenogénesis, que es una particularidad que tienen las abejas, ¿cierto?, que permite reproducirse solas. Ya cuando hablamos de reproducción sexual en los animales, pues obviamente estamos hablando de la diferenciación celular, ¿cierto? O sea que hay un dimorfismo sexual. Existen órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos, o cuando hablamos del macho y la hembra. El macho produce en su órgano reproductor lo que son los espermatozoides y la mujer o la hembra produce en su órgano reproductor lo que es el óvulo. Una vez se une, pues se da la fecundación. La fecundación se puede dar de forma externa o interna. Cuando hablamos de fecundación externa, como en el caso de pronto, no sé si conocen los peces, la hembra pone los huevos y después va el macho y los fecunda, ¿cierto? Echa sus células encima de los huevecillos y se produce. O puede ser de fecundación interna, que es cuando sencillamente se da el coito, que es el más común en las aves, los mamíferos y los reptiles, ¿cierto? Se da el coito, sencillamente el macho introduce dentro del cuerpo de la célula su gameto sexual, o sea, sus espermatozoides, y se da la fecundación dentro o al interior de la hembra. Encontramos el desarrollo embrionario, que dependiendo se puede clasificar en ovulíparos, ovíparos, ovovíparos o vivíparos. Acá solo los nombré, no los quise entonces son, cuando el desarrollo embrionario se da en un huevo por fuera de la hembra, como en los peces, se da en huevos pero ya fecundados, no necesita fecundación externa. Ovíparos cuando se da a través de ovivíparos cuando se da dentro del vientre de la madre, como en el caso de nosotros somos vivíparos, como la mayoría de los mamíferos. Eso en cuanto a eso. Entonces, ¿qué van a encontrar en la actividad de pensamiento? Porque ya nos van a encontrar, lo primero que van a encontrar es un mapa conceptual, pues van a completar los campos que tenemos para darle una secuencia lógica al mapa conceptual. En el segundo punto se les pide que establezca la diferencia entre la reproducción sexual y asexual en las plantas. Entonces ustedes hacen un cuadro comparativo. En el tercer punto dibujan la flor con sus partes. En el cuarto punto indica cuáles de esos tipos de reproducción asexual son propios de animales. Si son de animales lo marcan con la letra A, si es propio únicamente de plantas lo marcan la P, ¿cierto?
Después, enumera 1.5 el proceso de ciclo de la vida de una flor. Eso lo saben con el dibujo que está. Y después establecen la diferencia entre